La cápsula de Luzma en esta ocasión es sobre el libro de Paco Gil, Recuerdos difusos y algunas indiscreciones. Entre las novedades de la coyuntura actual destaca este libro de José Francisco Gil Díaz, con gran experiencia profesional, incluida la de ser secretario de Hacienda. Lo traté poco, pero supe con frecuencia de él, a través de Paco, mi marido, y de mis amigos, en especial del licenciado Pablo Abeleira, ex-ITAM, cabeza de estudios económicos de Banamex durante muchos años. Gil es un gran contador de chistes. Su sentido del humor se permea en el libro, desde el título. Ningún recuerdo es difuso, todos están perfectamente definidos, por ejemplo. El libro está integrado por 29 capítulos autocontenidos para leer en orden o en desorden. Tiene 3 testimonios, 2 apéndices, una extensa bibliografía y 389 notas. Sin embargo, es muy legible. Su índice onomástico presagia interés por la cantidad de gente de la que habla. Tiene 625 páginas. 625 son 625. Pero en un libro electrónico no se nota ni hay que cargarlo. Supongo que habrá versión impresa pronto. Ahora solo está en Kindle. Ahí les puse la dirección. Dice Gil, la vida me llevó por la banca central, la academia, el diseño tributario, la administración de recursos, la política comercial, la construcción de bases de datos, la política financiera, las relaciones internacionales, la gestión y representación de empresas de telecomunicaciones y la presidencia de una empresa de servicios industriales. En esa trayectoria acumulé aciertos y errores. Los comparto con la esperanza de que a alguien les sean útiles. De padre tapatío y madre tamaulipeca con linaje de La Laguna, vivió su infancia en Mazatlán. El papá era un hombre muy interesante, dueño de varios pequeños negocios y de una camioneta que tenía un hoyo en el piso, por lo que cuando era necesario la arrancaba con los pies, al más puro estilo de los Picapiedra. Falleció a los 38 años. El autor tenía 8. La desgracia provocó la mudanza a la Ciudad de México y un cambio de vida de 180 grados. Su mamá, sus 4 hermanos y él mismo llegaron a vivir a la casona de sus abuelos maternos en la colonia Roma. Inició la primaria en Mazatlán, la siguió con los maristas del Colegio México y estuvo en varios institutos católicos, incluida una etapa en Estados Unidos. Como buen adolescente de su tiempo, iba al Vanguardias, club juvenil, donde en la sesión cinematográfica semanal tapaban las escenas subidas de tono, entre comillas, ¿verdad? Como los besos. Y el propio Gil se ganó ser echado a la calle por una sin razón muy fresa. Después estudió la prepa en el TEC, en Monterrey, entonces su único plantel. Además de narrar sus aventuras y desventuras, platica sus veranos. En el primero, en 1960, fue trainee en el Bank of America, en un Nueva York que había abierto sus puertas a los primeros refugiados cubanos. La pasó bien en su compañía y aprendió que le disgusta la banca comercial. Lo que es ser mexicana. Jamás se me habría ocurrido que alguien del porte de Paco Gil
fuera objeto de discriminación en su segundo verano en la Universidad Estatal de Florida. Se referían a nosotros como manchados o grasosos o espaldas mojadas. Todavía que recuerde, no habían inaugurado el mote de Brown, prieto. Fue fuerte e imborrable el impacto del separatismo y del trato indigno y humillante hacia otros seres humanos, más comprendiéndolo por haberlo padecido en carne propia. Es un problema, ya lo sabemos, muy lejos de encontrarse solución. Y Paco sigue narrando sus veranos. El tercero lo pasó en Europa y el cuarto en Monterrey. Aunque el ITAM ha sido mi casa de trabajo durante los últimos 38 años, no sabía que el humanista Luis Astey llegó por culpa de Paco Gil, su alumno en la prepa del TEC, y menos aún que para mudar su enorme biblioteca, me la imagino como la Palafoxiana que está en Puebla, pero él, para trasladar su biblioteca, fletó un vagón de ferrocarril. A quienes le preguntaban si había leído todos sus libros, respondía que las enciclopedias no. Cuando llegué al ITAM, el doctor me dio hospedaje martes y jueves en su cubículo, mientras había uno para mí. Era una delicia estar en la pequeña sucursal de su acogedora biblioteca. En el TEC, Gil aprendió francés. Aprovechó la referencia para recomendar varias novelas en su libro y narrar sus artes de sobrevivencia en París cuando fue trainee bancario en la Société Générale. Gil eligió su carrera por razones fortuitas. Economista, Itamita y Chicago Boy, consigna: ¿por qué escoger economía? Frecuentemente provoco semblantes incrédulos cuando respondo que fue resultado de que a un buen amigo y compañero se le antojó estudiar la carrera. No tenía la más remota idea de a qué me estaba metiendo. Termina la cita. Luego narra con lujo de detalles cómo y por qué dejó Monterrey para estudiar economía en el ITAM de 1964. Carrera recién trasladada a una hermosa casa que aún existe frente al Parque España. Le tocó una escuela de economía en etapa de definición con la asesoría del Banco de México. Sus maestros fueron de primera. Entre los que menciona están Miguel Mancera, Gustavo Petricholi y su no profesor Palacios Macedo. Esta es una vista del ITAM actual. Gil reflexiona sobre diversas disciplinas. Por ejemplo, con el paso del tiempo me he convencido, dice, de la necesidad de rescatar la materia de geografía económica, no para contar los aguacates de Michoacán, sino para un enfoque moderno. Tiene razón. Es difícil entender al país si uno piensa que Chihuahua, no Chiapas, es el principal productor de energía hidroeléctrica de México. También de esa primera etapa cuenta de su amistad con Javier Beristain y su entonces futura esposa, María Elena Juárez, así como las circunstancias en las que conoció a Margarita White, su compañera de vida. La tradición institucional sostiene que los cuatro formaban dos parejas tan atractivas que la gente volteaba a verlas. Lo que escribe de su esposa como compañera, como persona, como madre y como emprendedora es un texto sin desperdicio. También lo que dice de cada uno de sus hijos. Sin pelos en la lengua se refiere a Gonzalo y lo sucedido en él, abro comillas, corrupto gobierno de Peña, la cierro. Luego retoma su trayectoria profesional, su ida recién casado a la Universidad de Chicago, una de muchos premios Nobel, donde empezó
con otros alumnos resolviendo exámenes de trimestres anteriores. Eso era obviamente por indicaciones de sus maestros. Fue un acierto, recuerda, no cabe duda. En el trabajo colectivo y la confrontación de opiniones fueron de enorme provecho. Las discusiones eran intensas y aprendíamos unos de otros. Además de esta, platica de otras experiencias de gran valor académico que valdría la pena examinar. Por ejemplo, la de tener 3 materias en un trimestre en vez de 6 o 7 al semestre. Me parece fundamental. Tuve la suerte de estudiar en el grupo piloto de la hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los 2 primeros años, o sea, lo que duraba el piloto, teníamos 2 materias al trimestre. Aprendimos mucho más que en el resto de la carrera. Bueno, tras resumir el primer capítulo, los invito a leer el libro. Es importante, interesante y divertido. Explica en el lenguaje más llano posible los entretelones de diversos ámbitos del México de los últimos años. No me llevó con Gil. No tendré comisión alguna por la recomendación. Donará sus ingresos a una fundación, razón por la cual ni siquiera a sus amigos les dará ejemplares. En Kindle Unlimited de Amazon es gratis, digamos, porque se paga la membresía. Y ya, como se ve ahí, de pago cuesta 149 pesos con 99 centavos. Si les agradó la cápsula, por favor, denle clic a la mano con el dedo para arriba. Y si no lo han hecho, los invito a suscribirse en el canal. En mi canal, que es suyo, que le den clic a la campanita para que les avisen cuando vuelva a poner una cápsula. Hasta la próxima.